Hey chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar del soporte Feromosa. Sí, soporte, aunque no lo puedas creer. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Adiós Feromosa por culpa de mi propio ataque. Vale. Es un sacrificio, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero, antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Feromosa. No deberías juzgar a las personas antes de conocerlas. Antes de comenzar, miren cómo me persigue. ¡Corre, perra, corre! Nuestra querida amiga Ultraente es un soporte increíble. Sí, como lo escucharon, un soporte, ya se los voy a explicar. Quiero de lo que fuma este tipo. Ella es tipo bicho lucha, pero es débil al tipo hada, psíquico, fuego volador y es resistente al tipo planta, tierra, bicho, lucha y siniestro. Es una repartición bastante buena, bastante buena. En objetos, para esta estrategia la vamos a llevar con banda focus, es esencial. En naturaleza, le vamos a poner naturaleza alegre para que aumente más su velocidad y disminuya su ataque especial. ¿Vamos? ¡Qué femenina! En estadísticas base, este Pokémon tiene 71 puntos en PS, 137 puntos en ataque físico, 37 puntos en defensa física, 137 puntos en ataque especial, 37 puntos en defensa especial y 151 puntos en velocidad. Es una repartición súper genial porque lo podemos llevar tanto atacante físico como atacante especial. ¡Ay, tienes tantos estilos! En habilidad, lleva Ultra Impulso. Si matamos a alguien, aumenta su característica más fuerte. En este caso va a ser la velocidad. En el reparto de F, vamos con la vieja confiable, 252 puntos en velocidad y 252 puntos en ataque físico. Parece un trabajo para la vieja confiable. En equipo, para esta estrategia, y es súper importante porque es parte fundamental de esta estrategia, la vamos a llevar con Glastier, con Lapras, con Rhyperior, con cualquier Pokémon que sea muy bueno en espacio raro. Con cualquiera. Les voy a explicar esto un poquito más adelante. En ataques le vamos a poner a bocajarro, cambia velocidad. Cambia velocidad es súper necesario. Ida y vuelta y protección. Les voy a explicar la estrategia antes del combate. Ese es un verdadero hombre. A nuestra querida amiga Feromosa la vamos a usar como soporte y como speed control en nuestro equipo. Esto es súper sencillo. Vamos a poner ejemplos. Ejemplo número 1. Supongamos que nuestro enemigo inicia con un Dusclops. Eso seguramente es espacio raro. Entonces nosotros vamos a comenzar con Glastier. Ejemplo, puede ser Lapras, puede ser Rhyperior, cualquier Pokémon. Y con nuestra Feromosa. Luego con Feromosa vamos a usar cambia velocidad con cualquiera de los Pokémon de nuestro enemigo para que cuando él ponga espacio raro nosotros estar en completa ventaja de su espacio raro. Ahora, caso contrario, supongamos que nuestro enemigo no va con una estrategia de espacio raro. Simple, vamos a usar cambia velocidad con el Pokémon de espacio raro, en este caso Glastier, para que Glastier sea súper rápido, Dynamax y poder atacar en primera posición. De esta forma vamos a desbalancear completamente la estrategia de nuestro enemigo porque no se lo va a esperar. Se los voy a mostrar en los combates siguientes. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de ella, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos allá! ¡Hey, hey, hey! Ese tipo me encanta. ¿Qué más chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un combate clasificatorio esta vez con esta estrategia que está súper genial. Tengo aproximadamente como unos 2 o 3 días usándola y es súper divertida y súper efectiva. Porque nadie se la espera, muy bien. Nuestro enemigo va a iniciar, nuestro enemigo tiene un team de monotipo hielo y eso está muy bien, vamos a ver qué puede más. Nosotros vamos a comenzar con Glastier. Ojo, como les dije en la explicación anterior, puede ser cualquier Pokémon de Tigrum, en este caso voy a usar a Glastier porque está de moda y es bonito. Y es un caballo genial. ¡Cemental, mi Shrek! ¿Puedo relinchar? Bien, y nuestra Feromosa. ¿Qué pasa con Feromosa? Vamos a utilizar cambio de velocidad aquí en este caso con Glastier y a Glastier vamos a dinamaxizarlo y vamos a utilizar... No, Maxi Temblor no. Vamos a dinamaxizarlo y vamos a utilizar Maxi Metal contra ese Ninetales. ¿Por qué? Porque Ninetales va a poner el Velorora y para evitarnos eso vamos a matarlo de una vez, a menos que tenga Sash. Pero no creo que tenga Sash. Eso tiene sentido para mí. Muy bien. ¿Por qué Feromosa? Feromosa es el Pokémon... Es el segundo Pokémon más rápido por debajo de Regieleki. Entonces es un Pokémon excelente para poder hacer esta estrategia de forma efectiva. Fuera de él, creo que el tercer Pokémon más rápido sería Dragapult. Entonces, cualquier cosa escríbeme acá en los comentarios. Si no, te va a salir en la pantalla ahorita un cuadro con los Pokémon más rápidos. Déjame ver si lo encuentro por ahí. Muy bien. Nuestro amigo Dynamaxis. Entonces, a ese Sandash Galar, ahora sí, Alola. Por cierto, me estoy viendo la serie Alola y está súper divertida. De verdad que no la había visto toda. Está muy bien. Muy bien. Nosotros Dynamaxizamos
y que empiece la magia. De verdad que esto es súper divertido, nadie se lo espera. Apenas vean el video, úsenla, lleguen a rango master, está súper genial. Porque nadie se lo espera, verdad que nadie se lo espera. Muy bien, cambio de velocidad, atacamos de primero, obviamente, y Maximetal y atacamos de primero. O sea, miren eso, y adiós, Ninetales. ¿Acaso no lo viste venir? Señores, miren eso es puro poder, puro poder. Acabamos con Ninetales, de esa forma nos libramos de su velo aurora y adiós defensas fastidiosas. Muy bien, ahora ese Sandash seguramente va a querer atacar a nuestro Glastier con Maximetal. Muy bien, eso viene para Glastier segurísimo y está genial. Y ¡puf! Muy bien, nos quita un poquito de más. No sé si será Life Orb ese Sandash. Ok, pero nos activa el seguro de debilidad. ¡Se está volviendo salvaje! ¿Qué pasa? Glastier es un Pokémon que es súper defensivo, Aparte, tiene 252 en PS y 252 en ataque físico. O sea, está hecho para aguantar. Y ahora con esa velocidad extrema de nuestra Feromosa, es una animalada, Muy bien, efectivamente sí, ese Sandash es Life Orb y eso nos viene muy bien. Vamos a manejar este combate lo mejor que podamos. Ahora, después que nuestra Feromosa cumple su función, si es que la dejan viva, puede ser bastante molesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No lo sé, tú dime. Acá vamos a utilizar Close Combat y Maxi Temblor contra ese Sandash. Si es que la dejan viva, el daño que va a hacer, ella pega muy duro. Y ese Sandash debería morir. Adiós. Wow, no. ¡Cielos, qué macizo! No, quedó vivo. Es súper defensivo ese Pokémon. Súper defensivo. Recordemos que nuestro Pokémon cada vez que asesina a otro tiene relinchido, chillido, algo así. Aumenta su ataque a +1. Y como nos activó el seguro de debilidad, tenemos nuestro ataque a +3. Ok, mataron a nuestra Feromosa. Es muy bien inteligente nuestro enemigo. Feromosa, si no se controla después de su primer turno, también puede ser muy, pero muy agresiva. Pero bueno, de igual forma ya nuestro trabajo está hecho. Ok. Rompecoraza. Muy bien. Ese Closer o Clowister, como le quieran decir, es con Rompecoraza. Creo que llega a ser un poco más rápido que nuestro Feromosa. No lo sabía. En este caso, nuestro Feromosa caballo. Para esta estrategia, yo lo estoy llevando con Kartana, Indeedee, Incineroar y con Landorus. Pero en este caso me traje a Kartana porque viene excelente por la formación de nuestro enemigo. Tenemos dos Ultra Entes en el campo. Vamos a utilizar Espada Santa, perdón. Espada Santa, pero ese va a ir contra el Closter. Y Maximetal. Vamos a utilizar Maximetal contra Closter. ¿Qué pasa? Sandash va a morir por la vida esfera. Así que no voy a desperdiciar ningún ataque contra un Pokémon que va a fallecer eventualmente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y él no puede asesinarnos a ninguno de los dos de un solo ataque. Porque si ese Pokémon es súper defensivo, es que debe tener como un reparto algo balanceado. Y le restaron ataques seguramente. Entonces vamos a poder aguantar tranquilamente. Ahora, ¿qué va a hacer ese Closter? Pedrada. Ok, señores, aquí son 5 piedras que nos va a lanzar. Mientras tanto, puedo ir a tomar agua. Hora después, 2 horas después, 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Hola, mi cielo. Hola. Mi cielo no quiere hablar. Muy bien. ¿Qué pedrada vamos? La tercera, la cuarta. Todavía falta. Y bueno, chicos, no se olviden suscribirse. Ah, listo. Muy bien, vamos con Maximetal. Y vamos a ver. Closer quedó vivo. Ok. Quedó vivo con un punto. ¿Por qué? Ok, tiene banda foco. Está excelente porque nuestro Kartana lo va a terminar de matar. Kartana es más lento que ese Pokémon. Perfecto, aguantamos tranquilamente. ¿Por qué es más lento? Ese Pokémon debe estar repartido en velocidad y en defensa. Así que, pero está bien. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Para este caso nos funciona excelente. Ese Sandash se muere por la Life Orb, cosa que nos viene muy bien. Y nuestro Kartana va a terminar de matar a ese Clowister con Espada Santa. Y listo, señores, con esto llevamos 3 Pokémon de él asesinados. De verdad que esto es una estrategia súper genial, súper efectiva. Ultra Impulso contra Kartana. Ultra Impulso. Con Kartana Y bueno, el granizo le pega, no podemos hacer más nada aquí. Muy bien, vamos a ver cuál es su cuarto y último Pokémon. Ya de igual forma este combate está 100% ganado. Imposible. Lapras. Hola, Rubik.
Muy bien. ¿Qué pasa con ese Lapras? Ese Lapras, si es de velocidad o si es de lo que sea, vamos a atacar de primero. Así que tenemos ventaja. Vamos a utilizar aquí hoja aguda, obviamente, contra el Lapras. Y vamos con Forcequina. Y listo, de esta forma deberíamos matar completamente al Lapras sin que el Lapras pueda hacer nada. Forcequina va a sobrevivir, a juro. Ok, bien, bien. Lapras lo hizo bien. Y hoja aguda, aquí sí no va a sobrevivir. Y listo, señores, el primer combate del día. Qué corto este combate. Si estos combates de aquí en adelante son así de cortos, vamos a hacer varios para ver varias circunstancias diferentes. Entonces, vamos a un segundo combate y vamos ya. ¡Esta perra está loca! Y vamos con el segundo combate del día, señores. Esto es contra Alex. Por cierto, en el combate anterior, ¿contra quién peleamos? No me acuerdo, es que ya me acabo de de verdad que no vi el nombre para estar dando para. Muy bien, vamos a ver ahora Alex. Alex nos plantea una estrategia un poco más retadora. Bien, empieza con un Escadril y con un Jolteon. Interesante, ese Jolteon somos más rápido que él, así que despreocupémonos. Ah, tiene Globo Helio, genial, genial con eso. Sabemos que el 0 ataques de tierra porque puede hacer cambios ahí. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar otra vez cambio de velocidad con nuestro querido amigo y vamos a Dynamaxizar. Vamos a utilizar Dynamax y vamos a utilizar Maxielada. Maxielada contra ese Escadril. ¿Por qué? Escadril seguramente tiene Sash y por lo tanto Maxielada deja granizo. Si queda vivo con un solo punto, eventualmente en el mismo turno se va a morir. Oye, despacio, cerebrito. Ahora, Jolteon seguramente puedo llegar a utilizar Voltocambio. Y no sé si lo va a pegar contra el caballo. Bueno, es lo más seguro, es lo que yo haría. No estoy seguro quién se lo va a pegar. Pero bueno, de igual forma, como somos más rápidos, nos libramos de eso. Ahora, si no Dynamaxiza, genial. No Dynamaxiza. Cambia velocidad y tenemos el primer turno asegurado, señores. Qué estrategia, de verdad que wow. Con respecto a velocidades, esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Mejor que el viento afín, esto es lo máximo. Esto es una cosa loca. Mira ese potencial. Bien. Como les expliqué en la parte anterior, antes de los combates, si nuestro oponente usa espacio raro, esta misma estrategia se puede llevar a cabo, solamente vamos a utilizar cambio de velocidad con uno de los Pokémon de nuestro adversario. Ok, utilizó Voltocambio, wow, me pegó bastante fuerte, pero ya cumplimos el cometido de nuestro Pokémon. Vamos a ver ahora a quién saca, así conocemos a Hitmonchan. Ok, Hitmonchan tiene buenas coberturas, cabeza de hierro, genial, gracias. De esta forma nos vuelven a activar el seguro de habilidad y este Pokémon se va para arriba. Es tanto fuerte como bulky, como rápido. No, miren eso. Adiós Escadril con nuestro granizo. Y ahora Hitmonchan en el siguiente turno. Vamos a ver. Posiblemente le quieran hacer focus a nuestro caballo y eso nos puede venir súper bien Ninetales. Ok, Ninetales de fuego. Muy bien. Ninetales es súper rápido. Y estoy casi... Es lo que... A ver, Ninetales es súper rápido y él se puede confiar en que ese Ninetales es más rápido que mi caballo. Quiero de lo que fuma este tipo. Entonces nosotros vamos a utilizar cambio velocidad contra Ninetales por si queda viva, pero no dudo que quede viva. Y vamos a utilizar un Maxi Temblor contra ese Ninetales. Nosotros vamos a atacar de primero, porque evidentemente somos más rápidos, pero él no sabe que somos más rápidos. O por lo menos no cree, o no sé si va a Dynamaxizar y va a utilizar Maxi Barrera. Y si hace eso, genial turno, porque me cagaría un turno a mí. Vamos a ver qué hace mi oponente. Pero lo que sí sé es que nosotros somos más rápidos, así que si él decide atacar, genial, porque vamos a poder pegarle con todo. Vamos a ver qué hace él. Sorpresa. Ah, bueno. Ah, mamoncita, mija. Adiós Feromosa, otra vez. Bueno, no importa, pero Feromosa acaba de cumplir su función y ya con eso nos da la ventaja en el combate completo. Y miren eso, Maxi Temblor. Ok, mi oponente no quiso atacar o no quiso defenderse. Y miren eso. Listo. ¿Acaso no lo viste venir? Él iba a utilizar un Maxi Ignición seguramente, pero con esto, imagínense, somos más rápidos y no lo sabe. ¡Pum, pum! Y terminamos con su Dynamax. De esta forma, mi enemigo me imagino que se desmotivó, desmoralizó. Posiblemente haya una desconexión. Ok, y nos aumentamos el ataque físico nuevamente. Ahora nosotros vamos a sacar a Indeedee por cuestiones de counter a ese Hitmonchan, y termina de sacar a Jolteon. Ok, esto aquí es un poco más sencillo. Con Indeedee vamos a utilizar Basta Fuerza y con nuestro caballo vamos a ir por ese Jolteon con un Maxi Helada. Y listo, de esta forma no debería pasar de acá este combate, a menos que utilicen protección, pero eso sería alargarlo de más. Eso es de gente muy cochina. Se retire.
Vamos a ver qué hace. Recordemos que nuestro Indy tiene semilla psíquica, por lo tanto aumenta su defensa especial. Bien, vamos con Basta Fuerza, excelente porque es eficaz contra Hitmonchan. Y nosotros vamos con un Maxi Temblor, no porque tengo Globo Helio, Maxi Helada. Y de esta forma, señores, sí, efectivamente, de esta forma acabamos este segundo combate. Qué rápido, les juro que casi todos los combates que he tenido desde que estoy utilizando esta estrategia son súper rápidos, de verdad que utilícela, es una estrategia súper genial. Los Juega Members están disfrutando de ella desde hace como unos 4 o 5 días. Está genial, únete a los Juega Members y forma parte de esta gran familia. Muy bien, ahora y Basta Fuerza. Y Basta Fuerza le pega. Y listo, adiós Hitmonchan. Y de esta forma terminamos nuestro segundo combate. Tengo ganas de un tercer combate. Vamos a un tercer combate porque este combate estuvo súper corto. Adiós Alex, vamos a un tercer combate, qué raro. Y vamos ya. Ya, Fifi, abajo. Vamos al tercer combate del día, señores. Qué raro, un tercer combate en el mismo día. Vamos contra PokeOP. Vamos a ver qué tal lo hace PokeOP. Eso suena a OP, de verdad que está muy fino ese nombre, muy bueno ese nombre. Bien. 3 combates en un día, increíble. Bien, vamos a ver, nuestro enemigo inicia con Hydreigon y con Talonflame. Algo anda mal. Talonflame puede ser un problema para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer acá? Bien, o ese Talonflame va a usar viento afín o va a decidir atacar con un ataque volador. Pero ¿a quién? Seguramente va a atacar a Feromosa. Ok, entonces nosotros lo que vamos a utilizar, cambia velocidad con nuestro, obviamente con nuestro Pokémon. Y con el caballito le vamos a pegar a ese Talonflame, porque Talonflame más adelante, si pone viento afín en primer turno, puede ser un poco problemático. Ok, está Dynamaxizando. Ok, Hydreigon. Bien. Excelente. Excelente formación. ¿Qué pasa? Si atacan a nuestro Feromosa va a sobrevivir por banda Focus y va a cumplir su función, y eso es lo que queremos. Vamos a ver ahora qué atacó él, porque también podría atacar con un Onda Ignea, aunque dudo mucho que ese Talonflame sea especial, porque nosotros tenemos un Talonflame especial. Te dejo aquí abajo el link en la descripción. No, aquí arriba te está saliendo en la pantalla. Tenemos un Talonflame especial que es muy bueno, y nos funcionó muy bien en el meta anterior. Entonces, pero dudo mucho que esta persona lo use así. Debe ser un ataque físico. Ok, pájaro osado, listo. Va a ir contra Feromosa. Genial. Vamos a sobrevivir por banda Focus, eso está genial. Y él se va a restar vida, y aparte de eso lo vamos a matar con un Maxi Helada. Lo malo aquí es que nuestro Feromosa va a fallecer también. Pero bueno, ya cumplió la función, ya cambiamos de velocidad, ya nuestro caballo, ya nuestro Glastier es más rápido. Y adiós Talonflame. Más vale que te calmes, maldito asesino. Adiós primera amenaza realmente interesante. De hecho, yo siendo él hubiese dinamaxizado ese Talonflame y quizás hubiese tratado de hacer una especie de cambio. Ese es Hydreigon, pero bueno. Su cambio nos Me confundí, nos vino excelente. Ok, Maxi Metal. Buenísimo. Ahora nos activaron el seguro de debilidad por tercera vez en el día, señor. Usted no aprende, ¿verdad? Y eso está excelente. Ahora tenemos el bosteo de que asesinamos a un Pokémon, y ahora tenemos el seguro de debilidad activado. No, vale, de verdad que esta combinación es de oro. Esta combinación funciona, esta combinación es lo máximo. Ahora, adiós Feromosa por culpa de mi propio ataque. Bueno, es un sacrificio, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Vamos a sacar a Indeedee por señuelo. Me interesa un poco el señuelo, no quiero aguantar otro Maxi Metal de ese Hydreigon. Y vamos a ver cuál es el tercer Pokémon de él. Muy bien, Mamoswine. Mamoswine es un Pokémon bastante interesante, muy bueno por cierto, muy bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Mamoswine es más lento que nuestro Pokémon, que nuestro caballo. ¡Cemental, mi Shrek! ¿Puedo relinchar? Así que esto debería ser fácil. Vamos a atacar a ese Hydreigon, que es el que me preocupa un poco más. Y con nuestro Indeedee vamos a utilizar señuelo. Y a Hydreigon obviamente vamos a darle un Maxi Metal. No, una Maxi Helada mejor. Maxi Helada y listo, porque es súper eficaz y todo lo demás. No quiero arriesgarme a nada. Tenemos campo psíquico a nuestro favor. Y ahora... ¡Oh! Mamoswine utilizó canto helado. Canto helado. Eso no va a funcionar porque nuestro campo psíquico nos protege. Pensar correcto es lo que hago. Y adiós Hydreigon. Muy bien, de verdad que mi oponente
Su contraestrategia hacia nosotros estuvo bien. Lo pudo haber hecho mejor con algunos cambios, pero de verdad que ya con esto, adiós Hydreigon. Y de esta forma, señores, acabamos con su Pokémon Dynamax. Y ya este combate está casi ganado. Dudo mucho que se pueda volver a reponer, porque a nosotros nos queda todavía un ataque Dynamax y eso le puede hacer mucho daño. Ok, nuestro oponente está pensando mucho para sacar a su último Pokémon. No sé si lo quiere sacar en modo defensa o en modo ataque. Esto no es Yu-Gi-Oh, amigo. Ok, nuestro oponente tarda. Y bueno, ¿y tú que estás viendo el video? ¿Por qué no te suscribes a Joel Juega? Suscríbete y diviértete con todos los videos que salen semanales. O sea, semanalmente salen varios videos, no es que no la semana. A veces. Ok. Intimidación de su Luxray. Luxray, ok, nos bajó el ataque, pero nosotros tenemos el ataque más 4, así que nos queda más 3, cálculos locos. Oye, despacio, cerebrito. Ok, aquí vamos con Basta Fuerza y vamos a acabar con ese Luxray. De verdad que a él es que acabar, es el que me causaría más problemas. Vamos, guay, lo podemos manejar tranquilo. Ok, nuestro oponente se acaba de retirar, señores. Tercer combate del día finalizado. Esto es una super estrategia, una mega estrategia. Si te gustó este combate, no se te olvide compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que me despido hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Pup! Para ser siempre el mejor. My eyes! I can't keep up with it.